¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Pocas cosas salen adelante últimamente con el apoyo de republicanos y demócratas, pero la legislación que dará cuerpo a la que promete ser la mayor oleada de sanciones contra Rusia después de la Guerra Fría está avanzando en el Capitolio con mano firme y bipartidista. La madre de todas las sanciones, según la definió el senador Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, podría hacerse efectiva esta misma semana. En el mismo sentido, en la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Biden recalcó que Estados Unidos está preparado para todo ante las posibles derivadas de esta escalada, al tiempo que aseguró que está también listo para enviar tropas a corto plazo a Europa del Este y a los países de la OTAN, al margen de los 8.500 efectivos que ya están preparados. Una declaración que hacía precisamente en la mañana que recibía en la Casa Blanca al emir qatarí Tamim bin Hamad, alguien a quien busca como aliado para garantizar el suministro electrónico en Europa en el caso de que el conflicto con Rusia pueda recrudecerse. En las conversaciones prosiguen sin novedades tangibles y con mucha desconfianza, y al menos a juzgar por el cruce de declaraciones. Fíjense ustedes, el Kremlin insiste en reclamar garantías a la alianza de que no se va a expandir en el este de Europa y no incorporará a Ucrania como nuevo socio. Y por su parte, las potencias occidentales de forma enfática le han respondido que su decisión no va a depender de las presiones y amenazas. Y mientras tanto, la diplomacia, que está haciendo aguas, los vecinos ven agotarse la paciencia y los anuncios de apoyo militar van cayendo en cascada, con el envío de tropas y de armamento. Mientras los oligarcas rusos, que hicieron sus fortunas con Putin, tienen también la difícil tarea de seguirlo en la aventura de Ucrania o salvar sus fortunas. Sun Tzu decía que el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar, porque esa es la distinción entre el hombre prudente y el ignorante. ¿Dónde colocamos a Putin? Comenzamos. Presentarles a mis invitados, Ronald Ledo, exanalista de la CIA y también de la DEA. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Se encuentra también vía Zoom Manolo González Moscote, analista político internacional. Trabajó como corresponsal para muchísimos medios de prensa en Moscú. Muchas gracias también por acompañarnos. Y quiero comenzar precisamente con Ron, que lo tenemos acá, porque Putin, en la rueda de prensa que ha dado hace poquitas horas, ha sido enfático en decir que no se baja del caballo, pero que mantiene abierta la vía diplomática. ¿Cómo hay que interpretar eso? Bueno, lo que Putin quiere, y este es su objetivo, y su misión, es que Estados Unidos, quien él ve el jefe de la OTAN, que Estados Unidos le dé una garantía firme, una promesa por escrito que Ucrania nunca jamás va a entrar en la OTAN. Ese es el objetivo de Putin. Eso obviamente Estados Unidos no lo puede hacer porque entonces quedaría mal ante la opinión pública, quedaría como que Putin obligó a Biden a firmar eso y eso queda mal ante los ojos de la opinión pública. Lo que sí puede salvar esta situación de una manera diplomática, que tanto salvaría la cara de Putin como la cara de Biden, es que la OTAN firme o propongan un moratorio genérico, que no mencione a Ucrania por nombre, ni que mencione a Georgia por nombre, que simplemente diga la OTAN cierra su membresía por los próximos 10 años. Eso podría ser aceptable para Putin y obviamente no queda tan mal ante la opinión pública Biden. Eso podría ser lo único que podría salvar ahora. Pero aquí hay un tema importante que quiero hablarlo también con Manolo. Cuando uno habla de este conflicto, parecería que Estados Unidos está a la cabeza de la OTAN. Y sin embargo, Estados Unidos es un miembro de la OTAN por el que no va a pasar el pleno de las decisiones que se vayan precisamente a tomar. Y digo esto porque en el día de hoy ha habido una encuesta muy interesante en Alemania, donde el 55% de la población alemana decía que ellos no iban a aprobar bajo ningún concepto una incursión armada con Rusia. Pero es que Turquía, que es otro de los países miembros y que tiene el mayor ejército de toda la Alianza Atlántica, ha dicho en el 76% que no aprobaría tampoco la incursión armada. Y Putin no es tonto, está pendiente precisamente de eso. Mira, Mariana, hay algo muy sencillo. Si el ejército de Turquía es el segundo ejército más grande después de los Estados Unidos que se aporta a la OTAN. ¿Por qué Turquía? Mira, Turquía acaba de firmar hace unos meses un memorando de entendimiento y ya la consecución de gas y petróleo por un oleoducto que le instala Putin directamente a Erdogan. El mayor socio comercial que tiene Rusia en el este
de Asia, de esta parte de Asia, es Turquía y hace muchos años, desde la misma época soviética. ¿Qué tienes tú en cuanto a Alemania? Acuérdate que está pendiente de una aprobación en el Unistream 2, que es el otro ducto que va hacia Alemania por el Báltico, directamente sin pasar por toda tierra europea. Estamos hablando de que Putin ha logrado políticamente hacer este juego geopolítico suyo a través del petróleo. Ha logrado vender petróleo barato, gas barato y de esta manera, por supuesto, ganar favores. Hoy lo ha mostrado en el Kremlin, tú lo viste. Estaba el primer ministro de Hungría. Hablamos del 55% del petróleo y el 80% de gas que ellos consumen es ruso. Entonces, dime tú si Hungría está dispuesta a meterse en la OTAN o a meterse a pelear en contra de Putin. Lo primero, te recuerdo, y lo hemos hablado aquí, que se hace en esta guerra es cerrar el ducto, cerrar el suministro de gas y petróleo hacia Europa, y ya Europa con esto es suficiente para Putin. Pero te cuento más. Putin está metido en un lío, como diría usted en España, en un follón inmenso. ¿Cuál es el lío ahora? Y es que si hay una provocación o lo hacen meter a la guerra, ojo, a Putin, él va a salir perdiendo de todas maneras. Y aparte de perder, puede haber un conflicto simultáneo con Taiwán, ojo, puede China aparecer por Taiwán, aparecer otro teatro de operaciones, y de paso cae Cuba, cae Venezuela. ¿Por qué? Porque si Putin sale y pierde la popularidad, pierde el poder, es prácticamente defenestrado allí en su gobierno, los apoyos, las ayudas a estos países latinoamericanos prácticamente se esquiebran, se vienen a tierra. Esto es una jugada de las más grandes que hay en siglos que se ha podido hacer en una guerra y se está jugando en este momento la geopolítica. Ahora, Ron, como te lo planteo. Yo quisiera preguntarte, Ron, hemos visto cómo se puede llegar a destrabar todo este problema, donde muchos dicen que Putin lo está haciendo precisamente para desviar la atención de los problemas graves que tiene el país a nivel interno, porque cuando invadió Crimea eso le hizo levantar muchísimo su popularidad. Pero se habla de la madre de las sanciones, sin dar muchas explicaciones. ¿A qué crees tú que se están refiriendo? Bueno, básicamente va a haber muchísimas, diplomáticas, económicas, bancos sancionados, compañías rusas, no sé, y empresas europeas que hagan negocios con las empresas rusas también. Pero básicamente las más fuertes son retirar a Rusia del SWIFT, retirar a Rusia del sistema bancario internacional para hacer transacciones bancarias de un país a otro. Se habla de eso, de quitarlo del SWIFT. Y también se habla también de posiblemente hacer presiones contra Alemania, precisamente para que Alemania corte y no permita abrir el gasoducto que Putin ahora quiere abrir directamente con Alemania. Esas serían las más fuertes, pero obviamente se van a expulsar a diplomáticos de muchas embajadas, van a ser expulsados de consulados y muchísimas empresas pequeñas y personas también, personas físicas serán censurados por Estados Unidos y por los aliados de Estados Unidos. Y eso, Manolo, también tiene un punto importante, porque los oligarcas rusos, todos aquellos que han hecho sus fortunas gracias a Putin, que han sido muchos, ahora tienen que elegir entre la difícil situación de la lealtad a Putin o perder incluso sus fortunas, porque ya el Departamento de Estado y el Departamento de Estado británico han dicho que si eso es así, estarían detrás de ellos. Bueno, mira, lo que yo te decía y es esa madre de las sanciones, eso es complicado. Esto va a ahogar automáticamente a Rusia. ¿Por qué? Porque de las cosas principales será sacado el sistema SWIFT internacional, el envío, la transferencia de dineros en la cual vive Rusia. ¿Rusia vive de qué? De vender petróleo y gas por el mundo, de comerciar esto. Ese es el grueso del dinero que entra a sus arcas. En el momento que es sacado del sistema bancario mundial, Putin prácticamente todas sus cuentas serán congeladas en el mundo, no va a poder recibir, no va a tener cómo suministrar ni pagar deudas ni compromisos. Y por supuesto los oligarcas que acompañan a Putin, este séquito de Putin, que están, tú sabes, en el Downing Street, están allí todos apostados en sendas mansiones multimillonarias, obviamente van a tener que escoger entre eso, entre Putin o abandonarlo o acompañarlo. Y en este caso yo considero que estarán todos sentados con él diciéndole, ¿sabe qué? Le va a tocar aceptar un arreglo.
¿Cuál es el arreglo? Lo que decía el amigo hace un momento de la CIA, exactamente eso, dejar en remojo, como sostengo yo, a Ucrania y a Georgia, y aparte de eso, decirle, bueno, usted quiere un acuerdo jurídico vinculante, lo quiere por escrito, vamos a hacerlo por escrito. Es ahí quizás la clave de todo esto, y creo que Europa va a tener que caminarle a Putin por allí. Bueno, vamos a ver. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Putin precisamente, porque él insiste en que la culpa de todo esto la tiene Occidente. Imaginemos que Ucrania es miembro de la OTAN, que cuenta con personal armado y tiene desplegados sistemas de ataque modernos. ¿Quién impedirá que Ucrania inicie una operación militar en Crimea o en Donbass? Imaginemos que Ucrania como miembro de la OTAN y comienza esas operaciones militares. Entonces, ¿qué se supone que hagamos? ¿Ir a la guerra contra la OTAN? Déjenme ser claro. La prioridad de Estados Unidos es contener el desarrollo de Rusia y en ese contexto, Ucrania es solo una herramienta para alcanzar ese objetivo. Quiero atraer a Ucrania a la OTAN para involucrarnos de todos modos en un conflicto militar y hacer que sus aliados europeos nos impongan esas duras sanciones de las que habla Estados Unidos. Espero que el diálogo sobre Ucrania continúe y que al final encontremos la solución. Somos conscientes de que no es fácil, pero todavía no estoy listo para decir cuál será nuestra decisión final. ¿Tu reacción, Ron? Está dejando la puerta abierta a ese moratorio, a esa posibilidad de que Estados Unidos y posiblemente otros miembros de la OTAN den un statement genérico. Sí, una declaración. Una declaración genérica que no mencione precisamente a Ucrania por nombre, porque eso ya sería demasiado, pero que diga la membresía de la OTAN está cerrada. Pero eso. También en cierta medida hay que entender que el miedo que él puede llegar a tener, porque si Ucrania llegara a entrar, por ejemplo, en el Tratado del Atlántico Norte, nadie puede asegurarle a él que no fueran a desplegar misiles en la frontera con Rusia o que fueran a poner plantas nucleares en Rusia. Hasta cierto punto, esa parte... Tiene tres grandes riesgos. Hay que ver una cosa, cada país tiene lo que se llama su estrategia de seguridad nacional. Todos los países lo tienen. Estados Unidos, Italia, España, Francia, todos los países tienen su estrategia, su doctrina de defensa. Y la doctrina de defensa rusa requiere que Ucrania se mantenga como un buffer, como un espacio de separación. Porque si no es un buffer y es miembro de la OTAN, pone en riesgo a su base de Sebastopol en Crimea, pone en riesgo los misiles que pueden llegar en unos minutos, misiles hipersónicos a Moscú, y pone en riesgo también el área de petróleo de Volgogrado. Recuerden que Ucrania es el gate, es la puerta al Cáucaso, a Volgogrado, lo que era la famosa Stalingrado, que los alemanes intentaron conquistar en la Segunda Guerra Mundial. Ahí es donde está el petróleo ruso. Y Ucrania es la puerta que permite acceso allí. O sea que tendría tremendos miedos y tremendos riesgos Rusia si Ucrania llega a la OTAN. Pues vamos a hacer una pausa. Estábamos diciendo, tiene cierto sentido, porque Ucrania ahora también está envalentonada, que es lo que estábamos hablando con Ron, y ya han prometido que ellos van a llegar a recuperar esos territorios que Rusia pues invadió en el 2014. ¿Cómo tenemos que interpretar eso, Manolo? Porque si Rusia decidiera finalmente entrar en territorio ucraniano, yo me imagino que no lo harían por todo el territorio, sino que utilizarían Bielorrusia, que está a escasos 200 kilómetros de la capital. Mira, exceptuando una provocación, yo insisto que Rusia no atacaría. ¿Por qué no atacaría? Porque es sencillo, elemental y práctico. ¿Por qué no lo hizo en los primeros días de enero, cuando todos los mejores asesores del Pentágono decían que atacaría el primero 2 de enero, cuando no había una sola bala de la OTAN allí? ¿Qué sentido tiene ahora atacar ahora cuando prácticamente toda la OTAN está en pie de fuerza y en pie de lucha y está en alerta máxima y ya hay pertrechos militares de la OTAN dentro de Ucrania? ¿Cuál es el sentido de Putin esperar a que se llenara la plaza de armas para atacar? Esto no tiene ninguna lógica militar, ¿sí ves? Aquí lo que está claro es que no solamente atacaría por allí, si va a atacar, atacaría por los tres frentes. Estamos hablando de Bielorrusia en el norte, en el este, todo lo que tiene con la base de Sebastopol, con todo lo que tiene en la parte prorrusa de Crimea y en toda la parte sur, que significa entrar por el mar. O sea, tendría prácticamente una herradura completa hacia Ucrania. Pero te repito, Putin entra a Ucrania,
es el descalabro no solamente para Europa, porque va a haber una guerra sangrienta, dice, de 2, 3, 4 días, lo que quieras, pero también será una guerra sangrienta para él, un descalabro militar, político y económico para Rusia. Y sin contar con las alianzas que puede haber hecho Putin, porque en estos momentos estamos hablando de Rusia como si fuera un bloque aislado, sin tener en cuenta también las alianzas que puede tener de repente en el caso dentro de de una la misma agresión, Europa, dentro de la misma Europa, ¿no? Exacto. Ron, estábamos hablando de esos movimientos militares. Estábamos hablando también de lo que podría considerarse hasta una provocación. El problema de todo esto es que hay 130.000 soldados aproximadamente rusos que están en la frontera. Ucrania ha dicho que quiere que su ejército se componga por otros casi 100.000 para movilizarlos hacia esas áreas. Los vecinos se han cansado de esperar las decisiones de la Unión Europea y de la OTAN y ya están enviando también armamento y están enviando tropas. Estados Unidos tiene 90 toneladas que ha enviado hace poco. Tiene 8.500 soldados esperando para ir. Otros tantos que dicen que también llegarían. Quiero decir, no es simplemente palabras. Aquí ya estamos hablando de movilización y costos enormes para cada país con esos movimientos de tropas y de material bélico. Estados Unidos no va a pelear contra Rusia, ni la OTAN va a pelear contra Rusia por defender a Ucrania. Todas estas tropas que dice Biden que va a mandar y que ya están en alerta para ir, perfecto, que las tenga en alerta y que las envíe. Y puede mandar 8.500 y puede mandar medio millón. No van a ir a Ucrania. Van a ir a Rumanía, van a ir a Polonia. Claro, porque aparte de ella, Ucrania no es ningún país de la alianza. Exacto, ese es el punto. Los puede mandar a los Bálticos, los puede mandar a Polonia, etcétera, pero no a Ucrania. Estados Unidos ni ningún país en Europa quiere una guerra con Rusia. Rusia tiene miles de armas nucleares, tiene los gliders hipersónicos, Satán, que van 14, 15 veces a la velocidad del sonido, que pueden destruir cualquier ciudad. Los alemanes no quieren, ya están cansados de guerra, no quieren ninguna guerra los alemanes, por su experiencia histórica. Nadie quiere una guerra contra Rusia. Mira las encuestas. Lo que sí podría pasar es que podría intentar Putin un último esfuerzo para intentar ese moratorio. Si ese moratorio no funciona, él tiene que salvar face, como decimos en inglés, porque ya ha desplegado a los soldados y ya ha hablado y no puede quedar como si fuera un bluff, no puede quedar como si fuera... Y si no, ese moratorio no llega, hay que esperar hasta que acaben las Olimpiadas en China, porque él no quiere opacar esas Olimpiadas. Y entonces para finales de febrero, finales de este mes, que es cuando los vehículos de track, vehículos que tienen track, pueden ir bien sobre la nieve fuerte, sobre el hielo fuerte, va a aprovechar a finales de febrero para invadir, que es la época. Pero si invade, no va a pasar del río Dnieper, no va a pasar de allí. Solamente va a tomar el este, posiblemente tome la capital, Kiev, porque eso es simbólico. Claro. Y posiblemente por el sur sí siga para hacer enlace con los soldados rusos que ya están en un área separatista de Moldavia. Ya están allí en esa área y podrían enlazar con ellos. Pero obviamente yo creo que hay que esperar hasta la tercera o cuarta semana de febrero, una vez que acaben las Olimpiadas. Ahora, no nos hemos puesto a pensar tampoco, Manolo, dentro de las especulaciones, porque en este impasse de espera es lo único que podemos hacer hasta este momento, tratar de adivinar. ¿Qué pasaría si en esa postura de envalentonamiento que tiene en estos momentos Ucrania, donde también se siente protegida por el resto de la opinión pública y por esas tropas que se están moviendo a los países vecinos, es Ucrania quien decide lanzar esa provocación? Vamos a escuchar qué fue lo que dijo precisamente el presidente ucraniano. Habría una tragedia si comienza una escalada contra nuestro país. Por eso digo abiertamente que esto no sería una guerra entre Ucrania y Rusia, sino una guerra a gran escala en toda Europa, porque ya nadie está dispuesto a perder una parte de su territorio y mucho menos a su pueblo. Si se imponen en este momento las sanciones económicas que prepara Occidente, quizás eso ayude a frenar una escalada rusa. Yo particularmente coincido con mis invitados, no creo que eso fuera a ser así, no creo que la OTAN, ni la Unión Europea ni Estados Unidos entraran en una guerra o pudieran generar una tercera guerra mundial en estos momentos. Vamos a hacer dentro de las especulaciones, Manolo, ¿qué pasa si al final es Ucrania el envalentonado y decide ser el primero que tire la piedra? Bueno, Zelensky fue muy claro esta semana cuando ha dicho que precisamente no quiere ser parte de un complot, incluso
que se tomen decisiones por fuera de Ucrania, que le gustaría ser parte de esas decisiones que se tomen en todas las discusiones. Esto significa que él quiere estar al tanto de lo que pase, y yo no creo que él actúe como rueda suelta en medio de todo este engranaje que está sumamente complicado. Ese envalentonamiento de él es lo que causaría exactamente el estrago y toda esta tragedia en su tierra, ¿no? Mi querido Ron, conclusión, ¿tú crees que qué pasaría si, la misma pregunta, qué pasaría si Ucrania es el primero que decide, ¿saben el qué? Yo quiero ir adelante. Es un suicidio para Ucrania. Eso que estaba diciendo el presidente, estaba tratando de cheer up, de ser de cheerleader. No estamos solos, tenemos... Mentira, ningún país va a mover un dedo por Ucrania, ningún país va a ir a la lucha por Ucrania. No va a luchar contra Rusia por Ucrania. Y sería desastroso para Ucrania. Toda la fuerza aérea ucraniana será destruida en cuestión de días. Todas las defensas aéreas serían destruidas en cuestión de días. Los tanques en cuestión de unos 5 o 6 días no va a tener Rusia ni que pelear, lo va a hacer por misiles y de largo alcance. O sea que sería completa destrucción para Ucrania y tarde o temprano, en 2 semanas como mucho, tomarían Kiev y destruiría completamente la infraestructura económica y militar de Ucrania. O sea, sería un suicidio. Y eso que Ucrania tiene uno de los ejércitos más potentes, no es precisamente un ejército chiquito. El número de militares que tiene Ucrania es grande, pero su armamento es inferior, su armamento es anticuado. Estos armamentos que está dándole ahora a Estados Unidos a última carrera, es armamentos que no saben cómo usar, no saben cómo desplegar y no tienen entrenadores en el terreno. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, como siempre, Ron, Manolo, por habernos acompañado, y a todos ustedes en casa, que tengan una maravillosa noche, si Dios quiere. Nos escuchamos en Radio Caracol a las 5 de la tarde y nos vemos mañana.